poquito la anatomía del tallo, ¿sí? Que algo habíamos estado la semana pasada trabajando, y para ello vamos a repasar esto de que, digamos, acá tenemos todo lo que es el cormo, ¿sí? El cormo que incluye raíz, tallo y hojas, y vemos que a distinta altura, ¿sí? De los cortes, ahí que nos va mostrando como si fuera un espejito, hay distinta organización en cuanto a los tejidos. Esto es nada más que esquemático para que ustedes vean que esto de los tejidos, que por ahí lo aprendieron todos sectorizados, acá los tejidos confluyen, distintos tejidos para formar un órgano. Me marca dónde está el meristema, voy a ver una organización, decíamos la semana pasada, de epidermis, corteza o córtex, endodermis, y el cilindro central por dentro del endodermis en la raíz. Los mismos tejidos están presentes en el tallo, pero por ahí tienen otra organización y otro nombre. Y en el tallo lo que falta en el tallo es la endodermis, y en lugar por ahí de ver esa organización tan central en cuanto al cilindro vascular, donde estaba el xilema prácticamente tocando el interior del cilindro vascular y el exterior, lo vamos a ver tanto el xilema como el floema organizado de diferente manera en el tallo. Y esa transición en cuanto a los haces vasculares tiene su relación y su explicación en la conducción. Yo les contaba que acá veíamos un corte que lo hicimos en el laboratorio, lo logramos en el laboratorio el año pasado, ¿sí? O sea, no es difícil lograr cortes, a veces es preciso dar con la mano apropiada, con el pulso determinado, para que los cortes salgan limpios y prolijos. No son cortes que se pueden conseguir en internet, sino que habían sido preparados, que habíamos hecho en clase para poder ver propiamente la anatomía del tallo, que nosotros este año nos toca verlo así de manera más distante y más ilustrativa, sin poder echar mano a tallitos y hacer cortes y practicar un largo rato para ver si lo logré o no lo logré. Esto es un tallo con crecimiento primario, ¿sí? Y la organización interna del tallo tiene que ver con qué corresponde, no solo a un tallo con crecimiento primario, sino que tiene que ver porque corresponde al grupo de las monocotiledóneas. Las monocotiledóneas tienen sus haces vasculares organizados de una manera particular. Entonces, vamos a comenzar a trabajar con la descripción de los tejidos desde afuera hacia adentro, ¿sí? Desde afuera hacia adentro, yo me voy a quedar con esta imagen que está acá abajo. Ustedes ven si yo muevo el mouse, con la imagen que está abajo a la derecha, ¿sí? Y vamos a ver por fuera una epidermis que está interrumpida, pero les contaba de que esta epidermis estaba dañada así porque el corte la había dañado, ¿sí? Estas interrupciones que vemos acá es debido a la fricción que tuvo el tallo contra el córtex. Entonces este tejido se terminó rompiendo. Repasando y revisando la constitución del tejido epidérmico, el mismo estaba constituido por una capa de células que estaban una al lado de la otra, que eran células muy parecidas entre sí, ¿sí? En la epidermis no voy a encontrar cloroplastos, estas células por lo regular carecen de cloroplastos, no tienen cloroplastos. Un profesor de biología nunca puede ir a observar cloroplastos haciendo un tendido de epidermis de cualquier planta porque le va a fallar. Solo voy a encontrar cloroplastos en la epidermis únicamente en los estomas, ¿sí? Recordarán que la epidermis tenía cada tanto unas células distintas del resto de las células que constituyen el tejido epidérmico, que eran diferentes en cuanto a forma, en cuanto a tamaño y en cuanto a disposición, y que eran los estomas. Mañana vamos a revisar sobre los estomas, así que si pueden adelantar la lectura, estaría buenísimo. Y en los estomas sí voy a llegar a ver cloroplastos, que están directamente relacionados con la producción de alimentos para poder nutrir a la célula de los cloroplastos, que se cierran y se abren
varias veces al día, dependiendo del vegetal, pero que necesitan energía rápida para poder accionar frente a los cambios en el medio externo. Estas células epidérmicas podían, que no tienen espacios intercelulares, podían estar cubiertas a su vez por una película que denominábamos cutícula, ¿sí? Que era una capa seria que cubría la epidermis hacia el exterior, y lo que permite la cutícula es dos cosas. Primero, obviamente, evitar la evapotranspiración, porque es una cubierta cerosa, y por otro lado, refractar los rayos ultravioletas, o sea, actuar como un gran paraguas para que los rayos ultravioletas no alcancen el ADN de las células que están a posterior, y de ese modo cubrir o proteger el ADN de las células a que esté expuesto a un agente mutagénico, ¿sí? Los rayos ultravioletas son los causantes de las mutaciones en el ADN. No todas las mutaciones, pero es un agente mutagénico. Entonces, repeler esos rayos ultravioletas, además de que tienen muchísima energía y recalientan el cuerpo del vegetal, evitan que las células sufran alteraciones en el ADN. Continuando por debajo de la epidermis, se ven células parenquimáticas transparentes, igual que estas acá del centro, ¿sí? El parénquima, recordando, estaba constituido, es un tejido constituido por células muy grandes, que tienen grandes espacios intercelulares, o sea, hay espacios entre medio de las células, porque son células, yo le digo lo siguiente para que lo hagan tipo regla mnemotécnica, son células rechonchas, son células gordas, muy bien, muy grandes, por lo regular, si tienen espacios, crecen de manera isodiamétrica, es decir, que todas las células más grandes están juntas, luego hay otras un poco más pequeñas, pero tienen esta particularidad, ¿sí? En vista al microscopio, son células que las podemos ver muy blancas, muy transparentes, cargadas por lo regular de diferentes tipos de sustancias, pero entre ellas la mayor cantidad de concentraciones de agua, o pueden almacenar algunas sustancias, y tienen paredes primarias finas, ¿sí? No tienen paredes primarias con engrosamientos. Entonces, para la planta es muy fácil producir este tejido, por lo regular se lo denomina también tejido fundamental o tejido de relleno, ¿sí? Un tejido parenquimático, y a continuación se ven ahí como unas medialunas de color verde que rodean algo de color fucsia. Les conté ya que cuando hacemos este tipo de preparados y le agregamos eosina o safranina, estos elementos de tinción, que son colorantes, tienen rápida afinidad por adherirse a las células que tienen paredes secundarias. Por ende, tienen paredes con engrosamientos. Entonces, todo lo que hemos tenido de color fucsia muy fuerte, me está dando a mi idea de que ahí hay un engrosamiento de las paredes, sobre todo de paredes secundarias. No solo paredes primarias, sino también paredes secundarias. Eso tiene que ver rápidamente con un solo tipo de tejido, el colénquima y el esclerénquima sobre todo, ¿sí? El esclerénquima, que era un tejido de sostén, junto con el colénquima, y lo que lo diferenciaba uno de otro era que uno tenía células vivas en su adultez, y el esclerénquima tiene las células muertas en su adultez. O sea, se engrosa tanto la pared celular que el espacio interno que queda para que la célula continúe realizando sus funciones vitales es muy pequeño y la célula no sobrevive, o sea, el protoplasma o el citoplasma no sobrevive, se muere. Y por eso la vemos ahí rodeando todo como un gran círculo hay de esclerénquima rodeando todo el borde del tallo, entre la epidermis y el interior del tallo. Eso tiene que ver con la flexibilidad y el sostén, que es lo que lo mantiene erguido al tallo. Voy y vuelvo sobre esa capa verde que vemos ahí de células, tiene que ver con un parénquima especializado, y en este caso es el parénquima clorofílico, que yo le pedí que repasen para mañana. ¿Qué particularidades tiene este parénquima clorofílico? Sobre todo las hojas. Acá es un tallo con crecimiento primario, un tallo herbáceo,
de una gramínea, esa parte del tallo es la que produce el alimento, ¿sí? Esa es la parte fotosintética del tallo. Ahí únicamente se realiza la fotosíntesis sintetizando los componentes inorgánicos y transformándolo en componentes orgánicos, valiéndose de la fuente de energía que es la luz solar. Le hablé a continuación ya de la gran capa esclerenquimática que rodea todo el tallo, y hacia el interior del tallo vemos parénquima de relleno y vemos los haces vasculares dispersos en lo que es la parte central del tallo. Vamos ahora, los otros cortes son otras vistas y otros cortes del mismo tallo, ¿sí? Que se logró el año pasado. Vamos ahora a trabajar un poquito con este, que lo habíamos también hablado la semana pasada, pero vamos a revisar y repasar. Seguimos con los tallos con crecimiento primario y ahora vemos que esta microfotografía, la que está en el centro, me muestra la organización del haz vascular. ¿Qué es un haz vascular? Paquete. Profe, como que se corta un poco, no sé si a todos. Gracias, Ezequiel. El audio. No, a mí me anda re bien, por ejemplo. Te escucho bien. A mí se me corta un poco. A mí me anda Sí, bien a mí también. Se me corta a ratitos. Bien. ¿Quieren que continuemos o quieren que dejemos? No, o sea, por mí se entiende bien, o sea, si bien hay algunos cortecitos, pero haciendo un pequeño esfuerzo se entiende. Bien. ¿Alguien está complicado y no escucha nada? ¿Se le mezcla todo? No, a mí se me corta, pero vuelvo a enganchar. No, a mí está bien por el momento. Corte del todo y después vemos. Bueno, sí, encima escucho que está tronando, así que en breve donde se largue el chaparrón sonamos. Bueno, Mica Oliva puso que le pasa igual que a nosotras. Se le corta. Pues, cuando podamos seguimos y después es mejor así. Bárbaro, ahí veo que me salta la notificación del chat. Pero no lo veo el chat, a ver. A ver, me dice... Dijo, hay como un desfasaje. Bueno. Está. Igual yo lo estoy grabando, cualquier cosa, bueno, les va a quedar la tarea de mirar. Y bueno, entonces les contaba... Ahí Leonela avisó que se le cortó. A Leonela, y justo se está cortando también el tiempo. Bueno, avancemos otro poquito si podemos. Esto lo habíamos estado charlando, sí, recordarán ustedes, yo les decía recién que un haz vascular es un paquete de tejidos de conducción y de sostén. En este caso teníamos organizado el xilema. Este es el típico caso de la carita de mono. El metaxilema organizado como dos grandes haces de conducción y bien marcados. Y en la frente estaría el floema, que sería obviamente el otro tejido de conducción. Por debajo, lo que sería la boca de la carita de mono, es una laguna cilemática, producto de que los vasos del xilema se rompieron, y ahí volvió Leonel. Se rompieron, les decía, los vasos del xilema y quedó esa parte inutilizada del tejido de conducción. Rodeando a todo el haz vascular tenemos una vaina esclerenquimática, que es una vaina de sostén y que además refuerza el sostén del tallo, y entre medio, muy delgadito, entre xilema y floema, hay una capa de tejido cambial. El tejido cambial es cambium, son células que han mantenido su capacidad meristemática y continúan formando xilema y floema a la medida en la que el vegetal así lo requiera. Esta organización que veíamos antes de la organización interna del tallo corresponde a este tipo de estela, que es distinta a la que pasa en las dicotiledóneas, y una cosa que en el corte no se ve es que cada tanto la epidermis está interrumpida por los estomas, pero en el corte del tejido anterior no se veía. Por eso lo destaco ahora. En esta imagen
¿sí? Vemos, este sí, es una imagen bajada de internet, vemos un tallo también con crecimiento primario, pero que corresponde a otro grupo de vegetal, lo que regularmente conocemos como el grupo de las dicotiledóneas, y verán ustedes que los tejidos se repiten de vuelta, ¿sí? Epidermis, córtex, que es parénquima cortical, los haces vasculares empaquetados de diferente manera, y la zona interior del tallo, que se lo denomina médula, ¿sí? Tiene otra organización. Los tejidos son los mismos, la organización es distinta. Esa es la diferencia entre uno y otro, y ahí vamos a ahondar un poquito más. Los sistemas vasculares que ayudan a la conducción, y que es una de las funciones del tallo, se lo denomina por lo regular estela, ¿sí? Y tiene que ver con que hay distintos tipos de organización de estelas dependiendo del nivel evolutivo de los vegetales. La protostela es el nivel más primitivo y que aún persiste en algunos helechos más primitivos, como los licopodios y los licopodios y las elaginelas. La sifonoestela evolucionó hacia los helechos más actuales, y este tipo de estela, los musgos y las hepáticas, que son el otro grupo de plantas que pertenecen al grupo Plantae, al reino Plantae, no presentan este tipo de organización porque no tienen estos tejidos tan especializados. Solo tienen células de conducción. La eustela, en las dos formas que tenemos, las tres formas de eustelas que vemos abajo, ¿sí? Tienen diferentes formas de organización. Fíjense, en la primera, hacia la izquierda, vemos una eustela con anillo rígido. Eso quiere decir que los haces vasculares están todos uno a continuación del otro, sin interrupciones. En el del centro, la eustela, hay interrupciones entre anillos, han quedado paquetes de anillos de haces vasculares, y entre medio hay parénquima de relleno, y la otra organización tiene que ver con la tactostela. ¿Cuál es la diferencia básica entre una eustela y una tactostela? Que en una eustela yo voy a ver un tallo con epidermis, el córtex, el paquete de haces vasculares y la médula en el centro. En una tactostela esta organización no se ve. Yo no veo un parénquima cortical y un parénquima medular, sino que los haces vasculares están dispersos por todo el interior del tallo, ¿sí? Estas son fotos de distintos tipos de tallos con distintas organizaciones para que ustedes vean cómo se ve, porque lo anterior es nada más que un gráfico, ¿sí? La tactostela, que es la última que vimos con los paquetes de haces vasculares dispersos por todo el tallo, corresponderían a este tallo y a este tallo, a tactostela, organización sobre todo de las monocotiledóneas. Esto es una sifonostela, donde veo en el medio un anillo de xilema rodeado por dos de floema, y esto es una eustela típica, ¿sí? Donde vemos los paquetes de haces vasculares interconectados entre sí por el cambium vascular, pero que entre medios de cada paquete vascular queda un parénquima. Bueno, acá había unos ejercicios que por ahí me lo voy a saltear para que ustedes lo puedan ir reconociendo, porque lo lindo de esto era que podamos hacer una interacción y un intercambio. Les va a quedar de resolver solitos, pero fíjense que son imágenes fáciles de poder identificar y de poder ir repasando esto. Y una de las cosas que además tenemos que aprender es que los tallos de crecimiento primario también tienen algunas discontinuidades en sus paquetes vasculares, debido a que el tallo pueden ser ramificaciones o pueden ser hojas, ¿sí? Cuando de un tallo nace una hoja, la hoja tiene que ser irrigada por xilema y por floema. ¿De dónde surge ese floema y ese xilema? No sale de cualquier lado, sino que es cedido desde el tallo, ¿sí? Acá lo que vemos es sobre un tallo, diferentes secciones transversales,
y a la derecha nos muestra la vista frontal de ese corte. Vemos el cilindro vascular entero, y en el corte siguiente se va abriendo lo que se denomina traza foliar, ¿sí? Esa traza foliar queda conectada con los haces vasculares del tallo, pero esa traza foliar va a irrigar a una hoja o a una ramificación. Donde se desprendió esa traza foliar, puede ser que el anillo o el del cilindro vascular acá quede interrumpido y sea rellenado por una laguna foliar, ¿sí? Entonces, de ese modo, todos los vástagos aéreos están interconectados con la circulación en el tronco principal, no quedan aislados. Esta imagen nos va mostrando un poco cómo esas trazas foliares se van desprendiendo y cómo va quedando seccionado el cilindro vascular. Por eso es difícil de ver un cilindro vascular compacto, como me mostraba la primera eustela, sino más bien que es más frecuente de encontrar un cilindro vascular compartimentado, es decir, una eustela seccionada, donde quedan espacios con haces vasculares netamente identificables y quedan lagunas foliares intermedias porque se encargan de irrigar tanto las hojas nuevas como las ramificaciones. Y antes de que se corte, revisamos esto. Un tallo con crecimiento primario era la organización que veníamos viendo hasta recién, ¿sí? Fíjense, este tallo, que está graficado en el centro, nos muestra que en su parte superior, donde tiene un crecimiento primario, tiene esta organización con estos tejidos: epidermis, cortes constituido por parénquima, floema primario, cámbium vascular, xilema primario y médula en el interior. Mientras que para un tallo con un crecimiento secundario, se me amplía la gama de tejidos. Entonces, eso lo vamos a ver a continuación, y es importante destacar que todos estos tejidos del tallo del crecimiento primario provinieron todos del meristema apical, ¿sí? ¿Cuál es el origen de todos estos tejidos? El meristema apical, que dio para un lado la protodermis, que luego maduró y originó la epidermis, el meristema fundamental y el procámbio, ¿sí? A continuación, en la próxima reunión que habilitaremos, veremos cómo se organizan los tejidos en un tallo con crecimiento